Abra su Biblia en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 12. Primero de Samuel, se le dice primero porque es un libro, no es una carta. 1 de Samuel capítulo 2, versículo 12. El tema que estaremos viendo hoy es religión o comunión. Ese es el tema de hoy, religión o comunión. 1 de Samuel 2, 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, podamos entender, Señor, principios eternos, principios de vida, principios cristianos en los cuales regir nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Eran 18 mujeres, ancianitas en realidad, muy ancianas, ya de cabello blanco con canas, abuelitas que tenían la fama de ser personas honestas, dignas, limpias en lo moral y maduras en lo espiritual. 18 mujeres que iban y que venían entre California y otros estados aquí en nuestro país, como quien pasa de vacaciones viajando de un lugar a otro. Sin embargo, formaban una mafia, la mafia de las abuelitas. Así lo llamaron los periódicos en el área. Esas ancianas se dedicaban al tráfico de drogas. Llegaron a acumular un promedio más o menos de 25 millones de dólares. Pero al final, como todo, cayeron presas. Fue motivo de gran asombro para todos los vecinos y todos los conocidos. Pero ¿cómo? Si eran personas muy buenas. Y ellos decían que era imposible realmente creer el trabajo que ellas estaban haciendo. Eran mujeres respetables, mujeres de honor en su comunidad, dijo el jefe de policía de Los Ángeles. Pero al final finalizó con esto el oficial: pero uno nunca termina de desengañarse de la gente. Como vemos, caras vemos, corazones no sabemos. Y creo que de esa manera sí nosotros también conocemos tal vez por encima la palabra de Dios, no en profundidad, sino encimita nada más. Tal vez conozcamos más los nombres de la doña o 100 días para enamorarnos que estar o conocer más de aquella reina en Susa. ¿No es así? El hecho de que en muchas casas haya gente religiosa, que hay altares, que las personas traigan una cruz colgada en su cuello, que posean una imagen, que traigan un amuleto, que hagan buenas obras, que vayan a la iglesia, que digan con sus labios que creen en Dios, que creen en santos, o que tengan montones de Biblias en la casa, no es señal de que el verdadero Dios está en esa casa o que vive en esa persona. El gran pecado de nuestra época hoy en el 2020 es que mucha gente afirma con su boca una creencia en Dios, pero con los hechos viven como ateos. Religión o comunión. Lo que tus palabras dicen, escucha esto, lo que tus palabras dicen no califican a un cristiano, sino lo que tus hechos dicen es lo que identifican a un verdadero cristiano. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y el hombre en realidad en todo el transcurso de la historia humana ha querido crear un Dios que se acople a sus ideas, a sus pensamientos, con su estilo de vida, con sus prácticas, deseos y gustos. Es que a mí me gusta tal Dios, este es lo que yo voy a buscar, o cierta religión. Pero ¿sabe qué? Hay que saber que la naturaleza de la fe cristiana no consiste en que Dios se rebaje a nuestros estandartes para acoplarse a nosotros, sino que nosotros somos los que debemos de elevar nuestros estandartes para acoplarnos a Él. Así lo dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros somos los que tenemos que hacer los ajustes, Dios no. Él nos lo pide a nosotros. Y Dios dijo: voy a obedecer tus mandamientos, voy a obedecer lo que tú quieras. No, Señor, si me amáis, que dijo Él, guardad mis mandamientos.
Así que tener religión no es sinónimo de salvación. Recuerde eso. Tener una religión no es sinónimo de tener salvación. Que porque yo venga aquí a la iglesia, porque esté aquí, eso no significa de que yo tenga una relación con Dios. Así que yo creo que entre todo esto, mi religión no es real. Mi religión no tiene sentido sino hasta que mi corazón se envuelve. Por eso Pablo no en vano dijo en Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres donde en tu corazón, no en tu mente, sino en tu corazón. Pablo sabía que Cristo no es un poder real en nuestra vida hasta que nuestro corazón se envuelve. Si tu corazón no está envuelto en ello, no ha pasado nada. Así que es el corazón el asiento del afecto. Si usted es cristiano, usted no debe ser el mismo. Usted es una persona, ya debe de ser diferente a tal grado. Cambia nuestros valores, cambia nuestras prioridades, cambia nuestras amistades, cambia nuestras decisiones, cambia nuestras actitudes, cambia nuestros intereses, cambia nuestras palabras y sobre todo nuestras acciones. Es en nuestra vida donde se puede ver realmente quiénes somos y en quién creemos. Si usted quiere saber si Jesús está en la vida de una persona, préstele atención en la forma en cómo vive. Y se va a dar cuenta si realmente Jesús está en el corazón de esa persona. Así que yo creo que es tiempo de abandonar los cultos de espectadores y convertirnos en participantes. Realmente ser parte de la misión de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios. Y conforme ese texto que leímos al principio, hay una historia interesante aquí. Conocemos a Ana, creo, si usted lee todo el contexto. Era una mujer estéril, pero era una mujer muy bella, un bello corazón sobre todo, un buen marido, una buena familia, un buen hogar, una buena religión, y adoraba a Dios en Silo y iba cada año. Entonces vemos que ¿qué más le faltaba? Como quien dice ahí en capítulo 1, versículo 2, que no tenía hijos. Pero Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Ella cada año tenía una rutina de religión y por esa razón ella vivía una vida estéril, no solamente física, sino también espiritual. Y asimismo hoy también en el 2020 la rutina de la religión nos ha dejado estériles. Espiritualmente hablando como cristiano, no pueden dar a luz nuevos hijos. ¿Por qué razón? Porque bueno, en un sentido, cuando hablo de nuevos hijos, estamos hablando de nuevos cristianos que les predico y que nace de nuevo, porque estamos acostumbrados nada más a una costumbre, a una tradición, a una religión. Tal vez sí, vamos a la iglesia, escuchamos el sermón, cantamos, oramos, pero salimos de la iglesia y no cruzamos esa línea de esa religión, como practicar la palabra y vivir la palabra. El cristiano no solamente es cristiano dentro de la iglesia, debe de serlo fuera de la iglesia, en su casa, en la oficina, en la escuela, donde quiera que esté, con nuestros vecinos sobre todo. Y una señal de ello es que en toda la siguiente semana somos religiosos. ¿De qué manera? Pues no oramos, no leemos nuestra Biblia. No tratamos de ayudar al que lo necesita, no buscamos a Dios, no oramos a Dios. Pero en esa línea trazamos una línea entre la religión y una relación. ¿Ha cruzado usted esa línea? ¿Ha cruzado esa línea de tal manera que ya ha tenido un encuentro con Dios? ¿Te recuerda a Nicodemo? Era un hombre súper religioso, de las mejores personas que puede haber sobre la tierra. Pero ¿qué le dijo Jesús? Necesitas nacer de nuevo. No tenía una relación personal con Jesús. Y a veces sí cumplimos con el rito, pero no hay contacto, no hay comunicación, no hay intimidad con Dios. Y por eso es que salimos de la iglesia sin cambiar, con la misma rutina, mes tras mes, año tras año. Y por eso dice el texto en 1:7 de 1 de Samuel, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Imagínense cada año, yo entiendo, era para ir a ofrecer sus sacrificios. Por eso es cuando nosotros
Asimismo como Ana, deciden cruzar esa línea de religión. ¿Cuándo usted cruzó esa línea de religión? Yo la crucé cuando tenía 18 años. Y antes de los 18, yo venía a la iglesia, de pequeño me traían, pero fue hasta que yo entregué mi vida a Jesús que mi vida y mi destino cambió. Pero ¿sabe lo interesante aquí con Ana? Que cruzó y trazó una línea así, pero la cruzó, hizo una petición ante Dios por un hijo. Y dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Ve usted? Ya empezó a tener una intimidad con Dios. Lloró el vacío que deja la religión. Esa necesidad la indujo a la presencia de Dios. Y dale gracias a Dios por tus problemas, situaciones difíciles que estás pasando, porque ellas pueden conducirte a Dios. Fue lo que sucedió con Ana. Y en su angustia, en su dolor, en su necesidad, entró en contacto con Dios, tocó el corazón de Dios y Dios le concedió esa petición. Al final de cuentas nace el niño, el Señor, si tú me das un hijo, mira, yo lo comprometo para dártelo a ti, para que te sirva. Y así fue, nació, lo destetó, mira Señor, aquí está, lo que yo prometí, yo lo cumplo. Y se lo entregó al Señor. Y dice el versículo 18, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Ve usted? Cuando usted se acerca a Dios, tiene una relación con Dios, hasta la tristeza desaparece a lo que vemos aquí. Y una vez que usted se encuentra con la presencia de Dios, no volverá a ser el mismo. Vemos aquí que la respuesta de Dios al pedido de Ana cambió su vida y cambió su relación con Dios. Ya al pasar ese día, cuando ya Dios le concede eso, Ana adoró a un Dios vivo, como se decía de Job, de a oídas te había oído, pero no, ahora mis ojos te ven. Y fue lo que sucedió con Ana. Ya no era una idea, una tradición, una religión, sino más bien una intimidad. Que ya no había lugar para la religión, sino solamente para la fe y una relación íntima con Dios. Ahora Samuel, vemos aquí, no fue tan solo la respuesta a una necesidad de una mujer que era estéril, sino que fue este hombre y vino a ser y se convirtió en un instrumento en las manos de Dios para confrontar el pecado y para confrontar la religiosidad en su entorno, en su nación sobre todo, de Samuel. Y hay 4 rasgos de la religiosidad que son expuestos aquí en esta historia de Samuel y los hijos de Eli, que hoy es lo que vamos a aprender. En primer lugar, ¿qué es lo que vemos? Esos 4 rasgos de religiosidad aquí. En primer lugar, vemos falta de conocimiento de Dios. Es muy diferente conocer de Dios a conocer a Dios. Es muy diferente. En esos días aún gobernaban los jueces de Israel. Elí era un juez y sumo sacerdote de esa misma nación al mismo tiempo. Sus hijos también eran sacerdotes de la casa de Dios allí en Silo. Entonces, ellos ocupaban el puesto más alto de Israel, como decir, el mayor en esos días. Pero primero de Samuel, capítulo 2, versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Ve usted? Sí, eran de las mejores personas espirituales que estaban ahí, pero no tenían conocimiento de Jehová. Entonces estos 2 muchachos habían crecido en la casa de Dios, manejaban los utensilios del templo de Dios y eran expertos en adoración, a lo que vemos aquí. Y mucha gente piensa que tener a Dios, pues es ir a la iglesia, es ir al templo como buenos santos el día domingo, pero a veces somos santos en la iglesia, pero somos diablos allá afuera. Era lo que estaba pasando con ellos. Pero ¿qué dijo Dios al respecto? Vea primero de Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, fíjese, ahora también sus hijos le afectó ello, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y vea el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tus hijos han envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Ve usted? Era un excelente sacerdote, excelente profeta, excelente padre. Pero ¿sabe aquí? Los muchachos
no quisieron seguir ese camino. Así que no se sienta culpable si sus hijos quieren servir o no a Dios. Usted haga su parte, déles un buen ejemplo, déles un buen testimonio y rételos a servir a Dios. De que ellos no lo quieran hacer, ese es problema entre ellos y Dios. Pero vemos aquí que una persona que anda en los caminos de Dios, que es salva, que ha nacido de nuevo y que tiene un encuentro personal con Jesús, nadie tendrá que rogarle a que sirva a Dios, nadie tendrá que rogarle a que perdone, que ame a sus amigos, nadie tendrá que rogarle que vaya a la iglesia, nadie tendrá que rogarle a que ore, nadie tendrá que rogarle que lea su Biblia. Nadie tendrá que rogarle o que obedezca a Dios. Nadie tendrá que rogarle que vaya a la mía extra. Y nadie tendrá que rogarle que sea santo. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a producir algo bueno en la vida de un cristiano. El Espíritu Santo, si no está ahí, no va a producir nada. El que ha nacido de nuevo, le nace vivir como nuevo. ¿Sí escuchó eso? El que ha nacido de nuevo, le nace vivir como nuevo. Estos muchachos no eran santos, eran, como dicen, santurrones, nada más, religiosos. ¿Será posible que en la casa de Dios haya hijos, padres, sacerdotes o ministros de Dios que no le conozcan? ¿Será posible? ¿Habrá o no? Creo que sí los hay. Creo que sí los hay. Conocer la Biblia no es sinónimo de conocer a Dios, sino obedecerla. Una persona que realmente ama y tiene a Dios no solamente conoce la palabra de Dios, sino que vive la palabra de Dios. Y estos muchachos habían sido educados no solamente bajo Samuel, sino también bajo Elí. Tenían conocimiento espiritual, pero no tenían vida espiritual. Tenían una religión, pero no tenían una relación. Tenían la costumbre de Dios, pero no tenían el encuentro con Dios. Sí, fueron rociados con aceite, pero no fueron ungidos con el Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural, o sea, aquel que no es cristiano, que no tiene el Espíritu Santo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso algunos dicen, ¿sabe? Cristianos locos hacen cosas raras. Es por lo mismo, ¿no? Si no entiendes la Biblia, si no entiendes lo importante de obedecer a Dios, si no entiendes lo importante de congregarte, si no entiendes lo importante de orar, de leer tu Biblia, de tener un buen testimonio y de tener el Espíritu Santo, si no entiendes eso, es que a lo mejor no lo tienes al Espíritu Santo. Esos muchachos sufrían de ignorancia espiritual. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo. Por esa razón dice el capítulo 3, versículo 1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque no estaban enseñando al pueblo, no le estaban predicando al pueblo. Entonces, como no lo estaban haciendo, ¿qué significa eso? Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie practica lo que no sabe. Entonces vemos aquí que los hijos de Elí son el ejemplo de una generación que nació físicamente en la iglesia, pero que nunca nació espiritualmente de nuevo. A veces decimos, pero ¿cómo andan haciendo eso si mis hijos nacieron en la iglesia? Sí, nacieron en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Ahí está la diferencia. Son el prototipo que ama su religión, pero no tiene una devoción con Dios. Pueden dar de su tiempo por horas y horas, pero si les pones 1 minuto, 5 minutos a orar, no pueden. Y tampoco pueden estar leyendo mucho su Biblia porque, ay, pastor, es que la empiezo a leer y me duermo. Válgame, tanto así. Significa que entonces está muy harto su espíritu. O no lo tiene, una de dos. La falta de conocimiento de Dios es otra característica de la religiosidad. Y son 4 de ellas. Vimos la primera aquí, falta de conocimiento de Dios. Segundo, otra característica de la religiosidad, en segundo lugar, es insensibilidad a su presencia. Insensibilidad a su presencia.
Una ocasión, un pasajero le toca el hombre al taxista aquí para hacerle una pregunta y el taxista va y se asusta, grita, en eso pierde el control del coche, se lancha el carro ahí cerca de un camión, luego se sube a la banqueta y de repente va y se mete un poquito en un edificio que está ahí y deja en pedazos ese lugar. Por un momento no se oye nada en el taxi. De repente como que empieza ya a agarrar el aire el taxista y dice: mire amigo, jamás vuelva a hacer eso otra vez, casi me mata del susto. Y el hombre, como un poquito asustado también por lo que le decía el taxista, le dice: ay, disculpe, oiga, no pensé que se fuera a asustar tanto si solamente le toqué el hombro. Y el taxista le dice: ay, sí, lo que pasa es que es mi primer día de trabajo como taxista. Pues ¿qué hacía antes? Fui chofer durante 25 años de una carroza de una funeraria. Imagínese, pensó que era el muerto. ¿Es usted así de sensible a la presencia de Dios? Que el momento que peca, así: ay Señor, discúlpame, perdóname, mira, no lo quise decir, no lo quise hacer, o hasta se garantiza y hasta las publica en Facebook, mire. ¿Es usted sensible a la presencia de Dios? Dice en 1 de Samuel 3:3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, o sea, para poder dormir, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. ¿Ve usted cómo Dios le llama y Samuel, mire, así, heme aquí? Era un niño todavía Samuelito. ¿Ve usted? Samuel y Sam aquí. Entonces vemos que él tenía sensibilidad a la presencia de Dios, pero ahora ve a Elí, ve al versículo 5 y dice: y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y dice que Samuel fue otra vez y se acostó. Elí no pudo distinguir la voz de Jehová. 3 veces lo llamó Dios a Samuel y Samuel: heme aquí. Y luego Samuel: yo no te llamé, acuéstate. Qué interesante es esto. Hasta la tercera vez, Elí agarró la onda: ay, eres tú, Señor. Discúlpame, estoy más dormido que despierto. Dice en Juan, capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y ellas también conocen la voz de Él. Usted sabe que cuando usted conoce bien a una persona, usted puede andar entre una multitud de gente y usted grita: ¡ey! Y usted le da el nombre de esa persona, instantáneamente, a veces ni que diga el nombre, o usted sepa quién es el que está gritando, con el hecho de reconocerle la voz, sabe quién es. Así somos nosotros también de esta manera. ¿Cómo aprendemos a distinguir la voz de Dios? Usted aprenderá o va a aprender a distinguir la voz de Dios, ¿sabe cuándo? Cuando usted ora. Cuando usted lee la palabra de Dios, es la mejor manera para distinguir la voz de Dios. Es importantísimo eso. Y si usted ve, cuando cada israelita ofrecía sacrificios a Dios al lado del sacerdote, la carne tenía que cocerse y después de ser presentada ante Dios por el sacerdote, entonces ya la podían comer. Pero los hijos de Elí eran hombres insensibles a la presencia de, no les importaba qué opinaba o qué quería Dios. ¿Y qué hacían ellos? Se estaba cociendo la carne, ellos arrebataban la carne de la mano de la persona que le estaba yo ofrendando. Y dice el versículo 16, 1 de Samuel 2:16, y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: ok, no dice: dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Ellos sabían que ahí estaba la presencia de Dios, pero no les importaba, porque eran personas egoístas que querían hacer lo que ellos querían, no lo que Dios quería. No había respeto ante el santuario, no había respeto ante la presencia de Dios. Pero el verdadero respeto no es solo dentro del templo, sino también fuera del templo. El cristiano es 24/7, no solamente miércoles o domingo. Dice en Mateo
versículo 16 del capítulo 5, Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, como cristianos, Dios nos llamó a ser luz en el mundo, no estrellas del mundo, que es muy diferente. Que queremos quedar bien con todos, que entre más seguidores tenga, pues mejor. No, Dios no nos llamó a hacer eso. Es referente a que vean a Dios, que puedan ver a Dios a través de ti, que puedan ver a Dios a través de tus obras, a través de tu hablar, de tus actitudes, cómo respondes ante la crisis. Es lo que la gente necesita, ver a Dios en ti. Ese es el verdadero cristiano. ¿No te has preguntado por qué tal vez tu esposo, tu esposa, tu hijo o tu hija o tus papás o algún vecino o algún amigo, por qué es que no vienen a la iglesia contigo? ¿Nunca te has preguntado eso? Sobre todo tu esposo, tu esposa o tus hijos. Tal vez no vean a un Jesús cercano porque tampoco a lo mejor no lo es para ti. ¿Ve usted? Tal vez nada más te comportas como cristiano, donde todos son cristianos. Y ellos no pueden ver o distinguir esa diferencia. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, por ejemplo, pensando en toda esta pandemia, creo que Dios está haciendo un llamado a vivir el cristianismo fuera del templo. A lo mejor aquí sí vienes y oras y vienes y cantas, pero ahí, es que está aquí mamá o mi papá, me da vergüenza. Hijo. Ahí nomás está el pastor ahí predicando como, me dice, amén, aleluya. ¿Realmente hace la diferencia? ¿Puede realmente ver ellos que, mira, si es cristiano, fíjate cómo habla, fíjate cómo se comporta, mira, nos motiva a orar, nos motiva a leer la Biblia y no vamos a la iglesia porque no podemos, si no ahí tuviéramos con ellos? ¿Pueden decir eso ellos? A lo mejor usted no se está comportando de tal manera. Pero yo creo que entre todo esto, Dios nos está llamando a ir más allá de los límites de un edificio o a los límites de un programa. Quiere hechos Dios, que puedan ver que realmente tú tienes a Cristo en tu corazón. Tan grande era la ignorancia y la falta de comunión con Dios que ellos perdieron todo temor de Dios ante su presencia. El altar carecía de valor para ellos, el arca carecía de valor para ellos, el templo carecía de valor para ellos. Ellos querían satisfacerse a sí mismos. Y es entonces donde la gente empieza a observar eso que ellos estaban haciendo. ¿Y qué hizo la gente? Empezó no solamente a menospreciar a Dios, empezó a menospreciar también el culto a Dios. Y dice ahí primero de Samuel 2:17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, o sea, los hijos de Elí, porque los hombres, o sea, el pueblo de Dios, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Si el mundo no le teme a Dios, es porque tal vez nosotros no le temamos a Dios. Porque ¿qué van a decir ellos? Si ellos los cristianos no lo hacen, ¿por qué nosotros? Y están blasfemando a Dios por culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque somos insensibles a la presencia de Dios. No hay un temor a Dios. Yo creo que si hay algo que el Espíritu Santo desea en estos días, es que yo creo que Él quiere que despertamos y podamos reconocer cómo está nuestro corazón con respecto a la presencia de Dios. ¿Somos perseguidores de la presencia de Dios? ¿Perseguimos la presencia de Dios? Ser insensibles a la presencia de Dios es no orar, no leer tu Biblia, no buscar esa comunión con Dios. El templo es el resultado de ello. Es que deseo, la hermana hoy en la mañana mencionó, nada más con el hecho de que yo llegué aquí a la casa de Dios y me estacioné en el estacionamiento, yo pude sentir, dice, la presencia de Dios. ¿Ve usted cómo una persona puede reconocer dónde está la presencia de Dios? ¿Somos perseguidores de ella? Yo creo que es necesario ser sensibles a la presencia de Dios. ¿Por qué razón? De ahí nace el perdón de nuestros pecados, de ahí nace la santidad, de ahí nace el servir a Dios, de ahí nace no estar tristes, de ahí nace encontrar nuestro propósito, de ahí nace amar a nuestro prójimo, de ahí nace el perdonar a aquel que nos ha fallado y muchas otras cosas más, de esa cercanía y esa relación con Dios. Y sobre todo ahí nace el responder al llamado
estado del Espíritu Santo, de ahí también maduramos y crecemos en nuestro estado espiritual y amistad con nuestro Dios. Cuando una persona es sensible a la presencia de Dios, quiero que escuche esto: los chismosos se callarán, los desobedientes obedecerán, los tacaños diezmarán y los enojones se apaciguarán. Así que la falta de la presencia de Dios es otra característica de la religiosidad. Así que falta de conocimiento de Dios, insensibilidad a la presencia de Dios. Tercero, corrupción moral. Es lo que vemos aquí. El pecado, yo creo que ha endurecido mucho nuestros corazones. Tal vez lo tengamos empedernido. Y por eso yo creo que es difícil distinguir a un verdadero cristiano de un mundano. Si vemos a Ofni y Fineés, los hijos de Elí habían traspasado el límite del respeto y del temor a Dios al punto que fornicaban aún con las jovencitas ahí en el templo, dice la palabra. Primero de Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Miren nomás, las personas, a lo que vemos aquí, pensando en Ofni y Fineés, las personas que estaban encargadas de las cosas más santas de Dios, esos dos hombres ofrecían sacrificios en el día, pero fornicaban en la noche con las jovencitas ahí. Y no fornicaban en un hotel por ética, sino con las jovencitas allí mismo en el templo. Pero pastor, yo peco fuera del templo. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, así que estés donde estés, tú eres un templo para Él. Estés fuera, dentro de un edificio o un templo para Dios. Y ahí está Dios. Primero de Samuel 2:23 dice: y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo, vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Ve usted cómo es que como cristianos influenciamos a otros, ya sea a pecar o a santificarse? Influenciamos en otros, de una o de otra manera. Así que el pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino que le afecta también a aquellos que nos rodean. Y hoy en día hay muchos cristianos que están fornicando y adulterando. Puede ser pornografía, lascivia, fornicación, música mundana, maldiciones, ira descontrolada, o aún adulterando la palabra de Dios. Entonces nuestro testimonio es bien importante ante el mundo. Y a Dios le interesa. A mí qué me importa qué dice la gente o qué ve la gente. Pues a Dios sí le importa, aunque a ti no te importe. Así que dice el texto que el pueblo pecaba a consecuencia de lo que hacían los hijos de Elí. Pero muchas veces nos justificamos y decimos: deben de poner la mirada en Dios y no en el hombre. Mira, ¿qué dijo Pablo? Imítenme a mí, así como yo imito a Dios. Él no dijo: imiten a Dios, raza, no se fijen en mí, yo soy un pecador. No, tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad. Y Dios dice que nuestro testimonio, o por nuestro testimonio, buscarán o se alejarán de Dios las personas. Así que por eso dijo Pablo: mire, raza, yo ya les prediqué, así que la sangre sobre ustedes está sobre ustedes, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Órale, yo ya cumplí mi parte. ¿Ve usted? Tenemos un compromiso. A medida que tengamos más intimidad con el Señor, estaremos cada vez más conscientes de nuestro pecado delante de Él, y en ese momento debemos confesarlo y arrepentirlo. Esa es la señal que cuando una persona tiene el Espíritu Santo, automáticamente ahí el Señor te va a decir: ahí estás mal, y usted lo va a sentir, no va a andar a gusto. Pero cuando usted no tiene el Espíritu Santo, ¿sabe qué hace? La persona se garantiza: no pasa nada. Escuche, arrepentimiento no es solo cuando usted llora. Arrepentimiento es cuando usted cambia. Esa es la realidad.
cambia un nuevo estilo de vida, cambian nuevas actitudes, nuevos pensamientos, nuevos procederes, sobre todo y su comportamiento. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, o sea, cambia, y el que se aparta alcanzará misericordia. Así que, ¿ve usted? Tú te arrepientes, tú buscas a Dios, Él va a tener misericordia, te lo asegura el 100%, pero si no, bueno, pues Dios te bendiga. Pero vemos aquí que la falta de moralidad es otra característica de la religiosidad. Falta de conocimiento de Dios, insensibilidad a su presencia, corrupción moral y por último, falta de victoria espiritual. Es lo que vemos ahí con estas personas. Falta de victoria espiritual. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí, lo tengo. Pero ¿eres guiado por Él? Ese es el verdadero hijo de Dios. Entonces, un hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Por eso debemos asegurarnos que lo tengamos, que Él realmente está en nuestro corazón y también una dependencia cada vez mayor hacia el Espíritu Santo. En cualquier decisión que usted tome, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Debo yo de hacer esto, Señor? ¿Cómo debo de responderle a esta persona que me hizo esto, Señor? ¿Debo de ir a tal lugar? ¿Debo de hacer esto? ¿No debo de hacerlo? Que a cada momento que usted tenga que hacer algo, usted consulte a Dios a través del Espíritu Santo. Y así, yo creo, para que pueda manifestarse con toda libertad en y a través de nosotros. Porque Jesús dijo, mira, voy a enviar al Espíritu Santo y dice, estará con vosotros y dice, y en vosotros, no solamente por fuera, sino por dentro también. Y fíjese el reto que nos da Pablo en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, vivimos en la vida eterna y tenemos la vida eterna, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha dado vida y tenemos la vida eterna. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Gálatas 2:1. Pero dice aquí en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, dice ahí, entonces, sé fiel a tu religión. No, ¿qué dice ahí? Andemos también por el Espíritu. ¿Dónde? Fuera y dentro de la iglesia. En mi trabajo, en la escuela, en la oficina. Qué buena medicina es el Espíritu Santo. Pero tristemente muchos cristianos no andamos en el Espíritu, cojeamos en el Espíritu, nos arrastramos en el Espíritu. ¿No es así? ¿Quién sabe por cuánto tiempo los hijos de Elí hicieron pecado? No lo sabemos. Pero fíjese lo interesante en esto, que un día los filisteos vienen a atacar a Israel y le declaran la guerra. Y pelearon en Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Un lugar donde realmente ellos habían tenido victorias, pero ahora regresaron avergonzados. No sé, con tantos muertos. Ni los hijos de Elí, ni el pueblo supieron cuán alejados estaban de su fe hasta que enfrentaron esta batalla. Es en medio de la lucha, es en medio de la prueba, es en medio de los problemas, donde usted se da cuenta realmente qué tan cerca o qué tan lejos está de Dios. ¿Cómo reacciona? Reacciona en lo primero así, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame a depender de ti porque no quiero alejarme de ti. ¿Y cómo reacciona? Ahí va a revelar realmente quién está en su corazón. Y dice ahí, es en la prueba que usted evalúa cómo está su condición espiritual. Dice 1 Samuel 4:1 y 2, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y dice el texto, y trabándose el combate. Y luego dice, Israel fue vencido. ¿Dónde? Delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Pero luego, después de eso, de que fueron derrotados y avergonzados, regresan al campamento. ¿Y sabe qué es lo primero que ellos hacen? Le empiezan a reclamar a Dios. Y dice el versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Dios como, ¿todavía te atreves a preguntarme?
Qué cosas, ¿no? Y muchos decimos lo mismo. Señor, ¿no prometiste que ibas a estar con nosotros todo el tiempo? ¿Dónde están tus promesas? Sí, es lo que realmente Dios promete. Pero ¿sabe qué? Aquí Dios quería captar su atención. Aquí estoy. Andan bien lejos de Él. Muy lejos de Él. ¿Cómo nos puedo acercar? Que a veces Dios permite ciertas derrotas en tu vida. ¿Sabes para qué? Como, ¡hey! Aquí estoy, véngase para acá. De adrede a veces Dios lo hace. Miren nomás, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Eso era lo que Dios quería, captar su atención y vieran cuán lejos estaban de Dios. En medio de la guerra mandaron traer el arca al campamento, ellos como un símbolo en sí de un culto sagrado a Dios. También dieron gritos de alabanza, dieron gritos de júbilo, pero aún así no tuvieron la victoria. ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no estaba ahí. El templo puede ser un medio, las bancas pueden ser un medio, el altar puede ser un medio, los instrumentos pueden ser un medio para alabar a Dios, pero eso no significa que entre ellos esté la presencia de Dios. De eso depende de usted, no depende de Dios. El arca ya no representaba la santidad de la presencia de Dios. Un símbolo de Dios, un púlpito, un altar, su templo, una cruz, no garantiza su presencia y su poder simplemente porque yo lo tome. Ay, viene el demonio, déjame sacar la cruz y órale, achichárrate. No, voy a poner mi Biblia ahí en el puente para que piensen que soy cristiano y lleva un montón de cosas escondidas por ahí, ¿no? Eso no garantiza la presencia de Dios. Fueron derrotados delante de los filisteos porque no eran espiritualmente victoriosos. Vivían en pecado, estaban en la religión y por eso no había victoria sobre el pecado. Entonces, uno pudiera, es culpa de los filisteos. No, los filisteos no tienen nada que ver. Eran ellos y Dios. Pero Dios usó a los filisteos para revelar lo que había en su corazón. Ese era el detalle. La Biblia define a este grupo como generación sin gloria. Generación sin gloria. Cuando la derrota llegó a oídos de Elí, él ya estaba ya viejito, sin vista, físicamente y espiritualmente decaído. ¿Sabe qué fue lo? Cuando él escucha esa noticia, dice la palabra que él cayó de espaldas. ¿Y sabe qué pasó? Se desnucó y al final murió. Y ante el desastre, la esposa de Finees, en la emoción también, ella estaba embarazada y dio a luz. Y ella muere al final también. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que donde nace el bebé, ella simplemente dice, este es el nombre para este bebé. Y le ponen Icabod, que significa sin gloria. ¿Ve usted? Podemos tener un hermoso templo, las mejores Biblias, las mejores bancas, el mejor sonido, pero ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? Ellos eran una nación sin Dios. Una nación y una generación sin victoria, una nación sin la presencia de Dios. Por eso fueron derrotados. Si usted estudia la historia de Dios, cuando el rey y el pueblo estaban cerca de Dios, hasta el pueblo, ¿qué decía Dios? Ustedes no hagan nada. Ve la victoria de Dios y Dios hacía su parte. Hasta hacía caer piedras del cielo, fuego del cielo, habría mares, lo que sea, y la gente nomás tranquila esperando en Dios. Y Dios daba la victoria. ¿Por qué? Porque la gente estaba bien con Dios. En el momento que la gente se ponía mal con Dios, ¿qué hacía Dios? Dios se alejaba y se iba y había derrota en el pueblo. Pero ¿sabe qué? Entre todo esto, la historia no termina allí. Dios tenía un plan de restauración a través de Samuel. Ve usted que qué casualidad que una mujer estéril llega a tener un bebé. Dios tiene un plan. Si usted ha sido estéril y ahora tiene ese bebé, usted tiene que inculcar y guiar a ese bebé en el camino de Dios. Dios no se lo dio nomás porque sí. Dios tiene un plan, y así mismo con Samuel también. Tal vez ese niño allá acostado, tal vez se preguntó, oye, ¿dónde está el Dios de esta arca? ¿Dónde está este Dios que hacía que esa gloria brillara con esa arca? ¿Dónde está esa luz y ese poder que espantaba a los enemigos?
¿Por qué es que ya no hablas como antes, Dios? Todo era por el pecado. Pero sabe que ese niño, Samuel, fue lo que Dios usó y lo capacitó de tal manera para tomar una actitud de: Señor, si los demás no te quieren buscar, yo te buscaré. Que aunque yo no vea tu presencia, yo sé que tú estás ahí, Señor, y te voy a buscar de tal manera para que vuelvas a aparecer en nuestra nación hasta que algo suceda. Aunque me venza el sueño, yo estaré esperando, Señor, para que esta nación se vuelva a ti. Y hoy en estos días creo que Dios está usando al presidente de tal manera para hacer volver al pueblo a Dios, porque está bien alejado de Dios. Es un presidente que está haciendo historia en relación con lo espiritual. Otros, nadie tuvieron el valor de hacerlo, pero él lo está haciendo. Es que ha hecho, no me importa qué ha hecho, hay que ver lo que está haciendo por Dios, y creo que Dios lo está usando de tal manera. Y este niño llegó a ser un gran profeta que revolucionó la nación de Israel. Dice en 3:4, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Fíjese nomás, heme aquí. Samuel, un hombre que sale de la religiosidad para encontrarse con aquel y guiar a aquel que está metido en la religión y acercarse a una relación con Dios, con la gloria de su presencia. En el momento que descubrimos la religiosidad, yo creo que tenemos que confrontarla ¿con qué? Con la presencia de Dios. La única manera para derrotar la religiosidad es con la presencia de Dios. Y la única manera para derrotar el pecado, la presencia de Dios. ¿Ve usted? Termino con esto. Una ocasión, en cierta iglesia, había un reloj ahí en la pared, muy antiguo, que ya no estaba funcionando. De modo que el pastor de esa iglesia, en su persona, cierto día ahí pone un rótulo, pone una noticia, y ese anuncio lo puso ahí a un lado de ese reloj que decía: no le eche la culpa a las manecillas, el problema está mucho más adentro. Y creo que es donde está el problema mayor. Podemos culpar al pastor, podemos culpar a los miembros, podemos culpar a los líderes, podemos culpar al templo y muchas otras cosas más, pero el problema está en nuestro corazón. Era donde estaba el problema de Ofni y Finees. Así que yo le invito, ¿qué vas a hacer tú con la presencia de Dios? Como dijo aquel hombre, Pilato: ¿qué haré de Jesús el Cristo? ¿Qué haré con la presencia de Dios? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Lo vas a buscar o lo vas a despreciar? ¿Te vas a someter a Él o lo vas a ignorar? Esa decisión es personal. Nadie, ni Dios, puede forzarte a hacer algo que tú no quieres hacer. Pero yo te reto hoy a que tú te vuelvas a Dios. Deja a un lado la religiosidad y empieza a tener una relación personal con Dios. Pero ¿sabes qué? La primera manera para que tú puedas iniciar una relación personal con Dios es que tú entregues tu vida a Jesús. Si tú no lo has hecho, tienes que hacerlo. No hay ninguna persona sobre la tierra que puede ir al cielo sin Cristo. Tú quieres tener una relación con Dios, tienes que entregarle tu vida a Él primero. Es como usted se casa. ¿Cómo tener una relación yo personal con mi esposa? Tienes que hacer un compromiso con ella, de casamiento, de unión. Así es lo mismo con Dios. Hay un compromiso, tal vez no un anillo que tú te pongas ante Dios, pero sí un sello que se llama Espíritu Santo. Te invito hoy para que tú le entregues tu vida a Jesús. Si quieres así, cierra tus ojos y di: Señor Jesús, entrego mi vida a ti, Señor. Límpiame, santifícame. Si estoy, Señor, hundido en la religión, permíteme en tener una relación personal contigo, Señor, para hacer volver a otros a ti, para hacer volver mi familia hacia ti, Señor, mi iglesia hacia ti, Señor, mi comunidad hacia ti, que la gente realmente pueda verte a ti a través de mí, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice tu iglesia y bendice nuestras vidas de tal manera para que la gente a través de nosotros pueda temerte, amarte, obedecerte y servirte. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.